¿Ustedes se acuerdan? El elder Richard G. Scott dijo hace años: nos gusta enseñar, amamos compartir con nuestros hermanos acerca del Evangelio. Por eso hacemos esto y hacemos estas lecciones y compartimos este contenido. Estamos construyendo un aula universal gracias a la tecnología que nuestro Padre Celestial nos ha dado, y puede convertirse, ¿por qué no?, en una de las aulas más grandes donde prediquemos el Evangelio, y es lo que queremos, llegar a todas las personas predicando el Evangelio de Jesucristo. Esta es su clase, ven, sígueme en nuestros hogares. Este es su canal, la Escuela de los Profetas. Tenemos programación cada semana, con charlas, con club de lectura, con música, con concursos, juegos, con lecciones de Ven, Sígueme. Ustedes pueden participar y sus comentarios lo único que han hecho es enriquecernos a nosotros. Personalmente me siento bendecido por poder tener sus comentarios. Cada vez que recibo un comentario, recibo una enseñanza de cada uno de ustedes. Ayúdenos a compartir este canal, ayúdenos a compartir esta idea que hemos tenido de predicar el Evangelio a través de las plataformas tecnológicas que Dios ha proveído a través del Internet. Hola mis hermanos y hermanas, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a una lección más de Ven, Sígueme en nuestros hogares con Walter Posada de la Escuela de los Profetas. Gracias por seguirnos en toda la programación semanal y gracias por suscribirse a nuestro canal, en nuestras redes sociales, en la fanpage de Ven, Sígueme en nuestros hogares. Gracias por seguirnos en todo lo que estamos haciendo para predicar el Evangelio en estos momentos tan difíciles. Muy bien, hoy vamos a hablar de los capítulos 32 al 35 de Alma. Plantad esta palabra en vuestros corazones. Y realmente es una lección bastante, yo llamo esto como con bastante carne, bastante carnuda. Tiene muchísimos principios, voy a tratar de resumirlos y poder compartir con ustedes para que podamos disfrutar de una buena lección. Esta lección comienza con Alma visitando a un pueblo que se llamaban los soramitas. Estas personas soramitas tenían algo particular, y era que ellos adoraban a Dios de una manera muy extraña. Tenían una oración en la cual negaban a Cristo, pero ellos mismos se hacían centro de su propia oración. Por el contrario, Alma y Amulek enseñan cómo la verdadera oración atrae a Cristo y cómo la persona que ora además se preocupa por los necesitados. Y también Alma nos enseña algo muy importante acerca de la fe y cómo, partiendo de una pequeña semilla, la fe puede llegar a ser un gran árbol de vida eterna. Así que vamos a estudiar estos principios, lógicamente teniendo siempre como centro la expiación y la figura de nuestro Salvador Jesucristo. Así que bienvenidos a esta lección. El primer principio que vamos a ver en la lección de esta semana es que nosotros podemos elegir ser humildes. Y vamos a ir directamente a Alma 32 para tratar un versículo. Vamos a leer el versículo 8, iniciando para que nos dé un contexto de lo que es ser humilde. Alma, hablándole a los más pobres, a los más necesitados de los soramitas, les dijo lo siguiente: veo que sois mansos de corazón, y si es así, benditos sois. Y bueno, en una definición muy personal o muy familiar, Martica, mi esposa, siempre me ha dicho que la persona que es mansa o la persona que tiene mansedumbre es una persona que se deja moldear, que se deja perfeccionar o pulir por nuestro Padre Celestial. Pero vamos a la guía de las Escrituras, que siempre nos da tanta luz para ver qué es ser manso. Dice, mansedumbre, manso, dice. Bueno, lo relaciona con corazón quebrantado, humildad, humilde y paciencia. O sea, tiene todas esas acepciones ahí, esas entradas. Y dice lo siguiente: la persona mansa es temerosa de Dios,
recto, humilde, presto para aprender y paciente al sufrir. Los mansos están dispuestos a seguir las enseñanzas del Evangelio. O sea que sí, la definición que me ha dado Martica durante años tiene que ver mucho con esta definición. Es una persona que es temerosa, presta para aprender, paciente al sufrir y está dispuesta a seguir las enseñanzas del Evangelio. Muy bien, vamos a volver otra vez a Alma 32 para ir ahora al versículo 16. Vamos a ir al versículo 16, es el que tenemos aquí listo para compartir con ustedes. Versículo 16 dice lo siguiente: por tanto, benditos son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser humildes. Bueno, Alma aquí está hablando, qué bueno es ser humilde y qué bueno es ser manso y ser recto y ser paciente, pero no por obligación, sino es mucho mejor si uno lo hace espontáneamente, si nace con una disposición del corazón. Entonces vuelvo a repetir: por tanto, benditos son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser humildes. O más bien, en otras palabras, bendito es el que cree en la palabra de Dios y es bautizado sin obstinación de corazón. Sí, sin habérsele llevado a conocer la palabra o siquiera compelido a saber antes de creer. Compelido, recuerden que es como empujado, ¿no? Como forzado a algo. Pues bien, uno recibe muchas bendiciones si es humilde sin necesidad de ser compelido a hacerlo. Ahora, ¿qué bendición han recibido ustedes por ser humildes? Analicen esto en sus hogares. Si quieren, incluso los invito a que cuando ustedes crean en medio de esta lección pueden poner pausa y discutir, porque pues muchos hermanos han comentado desde muchos lugares que ven estas lecciones en familia. Bueno, si creen que este es el momento, hagan pausa para que lo discutan en familia. ¿Qué bendiciones han recibido por ser humildes, por ser mansos? Pero adicional, muchas veces en la vida nosotros hemos sido obligados a ser humildes. ¿Recuerdan algún momento de su vida en la que han tenido, en ese momento, por las circunstancias, casi que han sido obligados a ser humildes? ¿Recuerdan eso? Si quieren, lo pueden tratar en este momento en sus familias. Muy bien, mis hermanos. También quería compartir con ustedes que en Leales a la Fe, voy a leer algo que aparece en Leales a la Fe, y dice lo siguiente, es una definición. Dice, ¿qué significa ser humilde? Y dice lo siguiente: ser humilde es reconocer con agradecimiento tu dependencia del Señor y comprender que tienes la necesidad constante de recibir su apoyo. No es señal de debilidad, ni timidez, ni temor, sino una indicación de que sabes de dónde proviene tu verdadera fortaleza. Qué definición tan hermosa de lo que es la humildad aquí en Leales a la Fe. Así que los invito a que también puedan leerlo. Está en la página 103 de Leales a la Fe. Y mis hermanos, personalmente he aprendido por experiencia propia que muchas veces para aprender un principio he tenido que ser casi que forzado por las circunstancias a ser humilde, para acercarme a mi Padre Celestial. Es más doloroso, al contrario que cuando en las pocas oportunidades que no he sido orgulloso y que con humildad he buscado al Señor, he recibido la bendición de serle obediente y de seguir el camino que Él me marca. Así que yo les hago una invitación en este momento. Busquemos ser como Cristo. Busquemos tener esa característica divina de Él, de ser manso, sumiso, listo para someterse a todo cuanto su Padre Celestial juzgó prudente imponer sobre Él. Lo que dice Mosías 3:19 es la característica o la personalidad de Cristo. Nosotros también podemos llegar a tener esas características. Los invito a que lo podamos hacer y podamos creer en que así como nuestro Salvador Jesucristo lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. Muy bien, mis hermanos, vamos a pasar entonces al segundo principio de este Ven Sígueme en nuestros hogares. Y ese segundo principio de Ven Sígueme nos dice que nosotros ejercemos fe en Jesucristo cuando plantamos y nutrimos su palabra en nuestros corazones. Me impacta mucho este principio porque es algo muy personal, ¿no? Nosotros ejercemos la fe, no otras personas. Es nuestra responsabilidad ejercer nuestra fe para acercarnos a Dios, para plantar la palabra en nuestros corazones y nutrirla por medio de la fe, lógicamente, para acercarnos a Dios. Vamos recordemos algo. No sé si seguramente todos los que han tenido que pasar por la primaria y la secundaria en sus escuelas, en sus países,
Han tenido que hacer un experimento que hemos tenido que hacer, al menos aquí en Colombia, y es que sembrábamos una semillita en un vaso con algodón, ¿no? Y agua por debajo, y esa semillita iba brotando y a uno le fascinaba ver ese ejemplo de cómo una semilla iba sacando un tallito y unas hojas. Bueno, Alma hizo un experimento muy parecido, y si están compartiendo esta lección con sus hijos, con sus niños, seguramente algunos de ellos también ya hayan hecho este experimento. Alma hizo un experimento. La cosa con los experimentos es que se pueden ir experienciando, digámoslo así. No sé si es correcto lo que estoy diciendo, pero se puede tener experiencia, por eso es un experimento. Se puede adquirir una experiencia al final, un resultado. Pues Alma toma esta analogía del experimento de una semilla para compararla a la fe. Y Alma habla de la semilla, de la tierra, del abono y del fruto. Yo quisiera que habláramos de esas cuatro cosas que tienen que ver con este experimento. Y la primera es la semilla. Y para ver la semilla, ¿a qué la compara Alma? Vamos a ir a Alma 32, al versículo 28. Si les parece bien, me acompañan en este versículo. Dice lo siguiente: comparemos pues la palabra a una semilla. Y ahí empieza la analogía del experimento con la semilla. Ahora bien, si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, he aquí, si es una semilla verdadera o semilla buena, y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor, he aquí, empezará a hincharse en vuestro pecho, y al sentir esta sensación de crecimiento, empezaréis a decir dentro de vosotros: debe ser que esta es una semilla buena, o que la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi alma, sí, empieza a iluminar mi entendimiento, sí, empieza a ser deliciosa para mí. En este versículo podemos ver cómo entonces la semilla es comparada a la palabra de Dios. Y cómo para uno plantar esa semilla en el corazón, uno tiene que partir de una disposición o de un deseo de plantar esa semilla en el corazón. Y al hacerlo, pues ese deseo empieza a dar un fruto, que es que uno empieza a darse cuenta si la semilla es buena, porque empieza a ponerse grande, a dar luz, a iluminar, dice aquí, a iluminar mi entendimiento. Sí, empieza a ser deliciosa para mí. Y creo que este sentimiento lo hemos experimentado todos cuando conocimos el Evangelio. Cuando iniciamos en la iglesia empezamos a sentir: qué bueno es esto, qué alegría me da venir a la iglesia, qué alegría me da escuchar a los misioneros, aprender de este libro, aprender de las escrituras, oír a los líderes, oír los discursos. Todo eso es gracias a que hubo un deseo y plantamos la semilla en nuestro corazón. Ahora vamos a Alma 33, al versículo 23, donde nos dice los otros tres componentes del experimento, o sea, la tierra, el abono y el fruto. Muy bien, vamos al versículo 23 y vamos a estudiar lo siguiente. ¿Qué significan esas cosas? Dice: ahora bien, hermanos míos, quisiera que plantases esta palabra en vuestros corazones. O sea, ¿dónde se planta la palabra? En los corazones. O sea, la tierra es el corazón. Y al empezar a hincharse, nutridla con vuestra fe. ¿Cuál es el abono? La fe. Ahí ya van los tres primeros componentes. Y aquí llegará a crecer, llegará a ser un árbol que crecerá en vosotros para vida eterna. Y ahí está lo cuarto, que es el fruto. Entonces tenemos la semilla, que es la palabra, la tierra, que es el corazón, el abono, que es la fe, y el fruto, que es un árbol de vida eterna. Este es el experimento que Alma sugiere a todos que hagamos con la palabra, para que la plantemos, para que logremos tener fe en esa palabra. Ahora, ese proceso, digámoslo así, que tiene unos momentos. Entonces viene deseo, fe y conocimiento. Eso es lo que Alma enseña. Deseas recibir la palabra, la plantas en tu corazón, la nutres por medio de la fe y entonces obtienes un conocimiento. Ese es un proceso continuo, es como un giro continuo. Vuelves a desear, vuelves a nutrir con fe y obtienes conocimiento. Vuelves a desear, vuelves a nutrir con fe y obtienes conocimiento. Ninguno de nosotros, mis hermanos, puede decir en esta vida que ya su proceso terminó. O sea, ya yo no tengo que tener ni deseo, ni fe para plantar la palabra, ni obtener conocimiento, sino que al contrario, estamos en ese proceso continuo. Ahora pensemos, hermanos, ¿qué sucedería por lo menos o cómo actuaríamos con ese ejemplo con una persona que no es miembro de la iglesia?
Bueno, a una persona que no es miembro de la iglesia le tenemos que invitar a que escuche la palabra, traerla, como dicen las escrituras, traerla a la influencia de Cristo para que reciba la palabra y sienta el deseo de plantarla en su corazón. Esa persona la va a plantar en su corazón, nosotros le vamos a ayudar a nutrirla y ella misma lo va a hacer y va a obtener conocimiento. Pero ¿qué sucede con una persona que se ha alejado de la iglesia? Que ya la semilla fue plantada, pero que se alejó. Alma también en el capítulo 32, cuando ustedes puedan leerlo o cuando lo leamos en el club de lectura, van a darse cuenta que Alma dice que muchos vino el sol y con su calor secó esa semilla. Puede ser que las circunstancias de la vida a veces hagan que algunas personas se seque la semilla en su corazón. No que la semilla no sea buena, Alma dice, no es que la semilla no sea buena, sino que no la nutriste de la manera adecuada, o que tu tierra, tu corazón, no era el adecuado en el momento. Por eso nosotros no podemos desechar a alguien que se ha alejado, porque puede ser que después podamos traerlo otra vez a la influencia de Cristo y podamos despertar otra vez su deseo, para que esa persona siembre nuevamente la palabra en su corazón, desarrolle fe, nutra esa semilla y esa semilla nuevamente le dé un árbol para vida eterna. De tal suerte que no podemos desechar a nadie, como ese ya no creyó, entonces ya no es nuestro problema. No podemos decir eso, sino que podemos ver, así como se aplica para alguien que no conoce el Evangelio, así se aplica para alguien que lo abandonó. Ahora, como dije que es un proceso, ¿qué sucede con nosotros, los que estamos en la iglesia? O sea, los que permanecemos, entre comillas, firmes al Evangelio. Bueno, digo entre comillas con respeto, porque hay muchas cosas por mejorar. El hecho que estemos dentro de la iglesia no significa que somos mejores que los que no están en la iglesia. Estamos en procesos diferentes. Es mejor pensarlo de esa manera. Ahora, ¿qué sucede con nosotros? Pues espera que continuemos el ciclo, o sea que plantemos la palabra a diario en nuestro corazón. Tengamos el deseo de plantarla a diario en nuestro corazón. Que la nutramos con fe, con oración, con ayuno, con buenas obras. Que la hagamos crecer hasta que sea un árbol tan fuerte que ya nada lo derribe. O sea, que su tronco, sus raíces, sus hojas, sus ramas sean tan poderosas que cualquier viento huracanado no lo derribe. De esa manera debe llegar a ser nuestra fe. Deseo, fe, conocimiento. Deseo, fe, conocimiento. Y es un proceso constante que debe suceder en nuestra vida. Para todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Muy bien, mis hermanos, vamos ahora al tercer principio. No sin antes, lógicamente, invitarles a que, pues, leamos las Escrituras. Ahora, algunas personas, como ya lo han manifestado, bueno, no soy tan bueno para leer las Escrituras. Ahí tenemos el club de lectura. Leemos todos los capítulos del Ven Sígueme de la semana en el club de lectura. Pueden ir y ver en el club de la lectura los capítulos. Esta semana, pues, estamos leyendo Alma del 32 al 35. Si no eres tan bueno para leer, ahí puedes seguir la lectura y además puedes escucharla. Muy bien, vamos al principio número 3 de esta lección de Ven Sígueme. Muy bien, y este tercer principio nos indica que nosotros podemos adorar a Dios en oración en cualquier momento y en cualquier lugar. Porque cuando leímos los capítulos del 32 al 35, pues nos dimos cuenta de lo que hacían los soramitas, pero ya lo habíamos estudiado un poco en el capítulo 31 de Alma. ¿Ellos qué hacían? Bueno, ellos se paraban en un lugar especial. Más bien, leámoslo, vamos a leerlo directamente de las Escrituras, capítulo 31, versículo 13, dice lo siguiente: porque habían erigido en el centro de su sinagoga una plataforma que llegaba más alto que la cabeza, y en cuya parte superior solo cabía una persona. De manera que el que deseaba adorar tenía que ir y ocupar esta parte superior y extender las manos hacia el cielo y clamar en voz alta diciendo. Desde ahí hacía su oración esta persona. Entonces, hermanos, por lo menos en nuestras capillas nosotros tenemos unos estrados, ¿no? Y tenemos un púlpito, pero aunque ese púlpito, pues se supone que ahí una persona llega y hace su oración o su mensaje, en el estrado no está ella sola. En el estrado muchas veces hay un coro, están los hermanos que nos colaboran bendiciendo la Santa Cena, están nuestros líderes siempre en la parte de atrás, listos para presidir y para corregir si es necesario. Pero
En este caso, estas sinagogas eran particulares porque solo existía esto que se llamaba como un ramiantún, ¿no? Y era un púlpito y se paraba a la persona sobre ese lugar y desde ahí levantaba sus manos y exclamaba una serie de cosas que ustedes han podido leer y que también hemos podido compartir, donde ellos decían que eran un pueblo selecto, donde agradecían porque Dios los había bendecido, donde ellos negaban a Cristo y decían que no había necesidad de ese Cristo. Pero había algo más interesante aún. En el versículo 23 de este capítulo 31 dice lo siguiente: y después que todos los del pueblo daban gracias de esta manera, regresaban a sus casas sin volver a hablar de su Dios, hasta que nuevamente se juntaban alrededor del santo púlpito para ofrecer gracias según su manera. O sea, la adoración de ellos era de un día. Pues bien, Alma y Amulek enseñaban otra cosa. A ellos les pareció sorprendente, ellos se sorprendieron mucho con esta manera de adorar de los soramitas. Vamos al capítulo 33 y vamos a leer en el versículo 2, que me encanta el versículo 2 porque Alma literalmente le dice a los soramitas: esperen, no, están equivocados. Bueno, a los soramitas humildes que se acercan, no, esperen, están equivocados. Esa no es la única manera de orar. De hecho, no es una manera correcta de orar. Y entonces les dice: he aquí, habéis dicho que no podéis adorar a vuestro Dios porque sois echados de vuestras sinagogas. Mas he aquí os digo que si suponéis que no podéis adorar a Dios, os equivocáis gravemente. Yo fui muy suave, ¿no? Alma dice: os equivocáis gravemente y debéis escudriñar las Escrituras. Si suponéis que esto es lo que se os ha enseñado, es que no las entendéis. Ahora, mis amados hermanos, por lo menos nosotros en este tiempo, pues nosotros no estamos adorando a Dios, la mayoría de nosotros, desde nuestras capillas, en nuestros edificios, o más bien en los edificios de la iglesia, sino en nuestros hogares, en nuestros aposentos, en nuestras salas, haciendo las reuniones familiares, compartiendo incluso a través de estos medios, estamos adorando a Dios. Muchas personas me han dado comentarios diciéndome que cuando van a oír la lección, hacen una oración antes. Bien, esa es una manera. ¿Sí? Esto no es ni mucho menos la clase de Ven Sígueme que tenemos en la capilla. Esto nunca lo hemos hecho con el ánimo de reemplazar la clase de la capilla, sino como una ayuda que complemente. Pero ahora no tenemos reuniones dominicales, no tenemos reuniones en la capilla entre semana, no tenemos la oportunidad de asociarnos demasiado. Entonces podemos adorar a Dios. Cuando vemos este tipo de cosas y esto que dice Alma, nosotros nos podríamos preguntar sobre la oración. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Todas esas preguntas nos las podemos hacer hoy mientras que vemos esta lección sobre la oración. Y podríamos compartirlas en familia. Podríamos en esta aula que estamos tan familiar, podríamos decir: bueno, ¿quién hace la oración? ¿Cómo se hace una oración? ¿Para qué se hace una oración? ¿Por qué razones hacemos una oración? ¿Cómo hacemos las oraciones? Alma también da una idea poderosísima de cómo se hace la oración y lo enseña en el capítulo 34. Yo no soy muy amigo, mis hermanos, de leer bloques largos de escrituras, pero este bloque es importante que lo leamos. Dice Alma 34, versículo 17. Permítame un momento. Bueno, dice: por tanto, hermanos míos, Dios os conceda empezar a ejercitar vuestra fe. Estoy en el versículo 17. Para arrepentimiento, para que empecéis a implorar su santo nombre, a fin de que tenga misericordia de vosotros. Y empieza a decir las cosas por las cuales o cómo podemos orar nosotros. Sí, imploradle misericordia, porque es poderoso para salvar. Sí, humillaos y persistid en oración a Él. Clamad a Él cuando estéis en vuestros campos, sí, por todos vuestros rebaños. En nuestro caso, tal vez nosotros no tenemos campos y no tenemos rebaños, pero nosotros sí podemos pedir por nuestros trabajos, por nuestras labores. Esos son nuestros rebaños y esos son nuestros campos, nuestras labores. Versículo 21. Clamad a Él en vuestras casas, sí, por todos los de vuestra casa, tanto por la mañana como al mediodía y al atardecer. Ahí está el dónde y cuándo. O sea, podemos hacerlo en cualquier momento. Sí,
y clamad a Él en contra del poder de vuestros enemigos. Este versículo me encanta, siempre me ha encantado porque no dice clamad a Él contra vuestros enemigos, sino clamad a Él contra el poder de vuestros enemigos. O sea, el poder que las personas tendrían para hacernos daño, nosotros podríamos pedirle a Dios para que nos proteja de eso. Sí, clamad a Él contra el diablo, que es el enemigo de toda rectitud. Clamad a Él por las cosechas de vuestros campos, a fin de que prosperéis en ellas. O sea, nuestro trabajo nuevamente. Clamad por los rebaños de vuestros campos para que aumenten, o sea, prosperidad, autosuficiencia. Mas esto no es todo. Debéis derramar vuestra alma en vuestros aposentos, en vuestros sitios secretos y en vuestros yermos. Sí, y cuando no estéis clamando al Señor, dejad que rebosen vuestros corazones, entregados continuamente en oración a Él por vuestro bienestar, así como por el bienestar de los que os rodean. Qué hermosas estas escrituras y cómo nos enseñan realmente todo el proceso de la oración. Esas palabras, esas preguntas, quién, qué, dónde, cuándo, por qué, cómo, están relacionadas aquí en Alma 34 del 17 al 29. Los invito a que las puedan estudiar y a que puedan compartir cómo están siendo sus oraciones, cómo oran a su Padre Celestial. ¿Sienten la influencia de su espíritu cuando la hacen? ¿Cuándo fue la última vez que sintieron una experiencia poderosa al arrodillarse y orar a su Padre Celestial? Bien, con esas preguntas los dejo. Vamos a pasar al cuarto y quinto principio de esta clase y lo voy a hacer de una manera resumida. Y estos dos principios son los siguientes. El sacrificio expiatorio de nuestro Salvador es infinito y eterno. Y por esa razón, o más bien, para gozar de ese don divino, de esa expiación infinita y eterna, nosotros no debemos demorar el proceso o el día de nuestro arrepentimiento. Y de hecho, en estos capítulos se habla como el día de nuestro arrepentimiento como el hoy. Hoy debemos arrepentirnos. Muy bien, lo primero que quiero resaltar aquí es que la Escritura dice que el sacrificio, o los versículos dicen, el capítulo 34 de Alma, que la expiación es infinita y eterna. En el diccionario dice que infinito es interminable, que no tiene fin ni límite. Y eterno dice que no puede ser medido con el tiempo y que no tiene ni principio ni fin. O sea, mis hermanos, en otras palabras, la expiación de Jesucristo es infinita y eterna porque no tiene ni principio ni fin, pero adicional porque no tiene tiempo, porque abarca todas las cosas, no tiene límites. Así que todo aquel que se somete a un proceso de arrepentimiento y de fe en el Señor de Jesucristo, o más bien, de fe en el Señor de Jesucristo, de arrepentimiento, que se bautiza, que recibe el Espíritu Santo y que persevera hasta el fin, o sea, cumple los mandamientos, podrá ganar la vida eterna. Y esa es la doctrina de Cristo. Alma y Amulek invitan a que no demoremos el día de nuestro arrepentimiento. Y yo quiero hacer una pequeña analogía aquí con esto de no demorar el día del arrepentimiento. Supongamos que vamos a participar en una prueba. Nos han invitado, este año es el 2020, o más bien, digamos, el 2019. Nos invitaron a que nos preparáramos para una prueba deportiva importantísima a nivel mundial, digamos, los Juegos Olímpicos. Entonces, nos dijeron desde hace un año que este año íbamos a participar, pero nosotros pasamos por alto eso. No nos preparamos lo suficiente. Y ya mañana es el día para presentar esa prueba física. ¿Cómo creen que nos irá, hermanos? ¿Lograremos la mejor meta, el mejor resultado? ¿Correremos más que los que se prepararon todo el año? Difícilmente. De la misma manera sucede con el arrepentimiento. Alma y Amulek nos invitan a que nos arrepintamos desde hoy, a que no demoremos el día de nuestro arrepentimiento, porque si postergamos, pues vamos a tener problemas al final. Ahora, mis hermanos, recuerden esto que siempre digo, el arrepentimiento es un proceso. Con muy contadas excepciones, muchas personas tuvieron una conversión de una vez, pero en las Escrituras esos ejemplos son dados para que nosotros sepamos que el Salvador tiene poder. Pero en nosotros su poder también se manifiesta en muchas ocasiones con un proceso continuo de arrepentimiento, día a día. Tal vez hoy me pueda arrepentir de algunas cosas, mañana puedo dejar de hacer esas y empezar a hacer otras cosas que me den fortaleza para acercarme al Salvador. Yo los quiero invitar, mis hermanos, a que no demoremos el día de nuestro arrepentimiento. Quiero también invitarles a que oremos de la manera adecuada, a que
le pidamos a Dios en todo momento, a que reconozcamos que su expiación es divina y que por medio de su expiación nosotros podemos acercarnos a Él, ser más como Él, orarle a Él, pero además socorrer a los necesitados cuando ellos lo necesiten. Bien, y con mucha humildad les invito a seguir toda nuestra programación en nuestros canales de Ven Sígueme en nuestros hogares, de la Escuela de los Profetas, en YouTube, en Facebook, a ver el coaching espiritual que les ministramos, el club de lectura, bueno, todas las cosas que estamos haciendo con mucho amor para ustedes. Testifico que esta es la iglesia de Jesucristo, la única iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Testifico que el presidente Russell M. Nelson es nuestro profeta, que Jesucristo vive, y lo hago en el nombre de Jesucristo, sí, nuestro Salvador. Amén. Un fuerte abrazo, mis hermanos, de Walter Posada, de Ven Sígueme en nuestros hogares y de la Escuela de los Profetas. Que estén muy bien. Chao, hermanos.